porque no hay palabras de vida eterna fuera de ti, porque solo tú tienes palabras que sacian el alma, que llenan el corazón del hombre, Señor. Es tan fácil, Señor, olvidarnos porque estamos aquí. Es tan fácil distraernos con problemas personales, con problemas sociales. Pero en este momento, Señor, haz que todo se nos olvide, menos tu presencia. Haz que todo se nos olvide, menos lo que has hecho por nosotros. Haz que todo salga de nuestra atención, menos tú, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. ¿Por qué no levantas tus manos y le dices: Jesús, no sé adorarte, pero te amo. No sé darte alabanza, pero te necesito. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo Jesús. Él es real, hermanos. Él está en este lugar, no es una idea, no es una metáfora. Él es real. Más real que tu asiento, más real que tu playera. Él está presente. Él quiere tratar con su iglesia esta noche. ¿Por qué no le hablas como tal? Si Él es real, si Él es una persona, ¿por qué no le hablas? Solo toma 30 segundos más para adorarlo. Solo adóralo. Solo adóralo. Ayúdanos a darte honra. Tú nos creaste para adorarte. Tú nos creaste para adorarte, Señor. Gracias, Jesús. Así como los árboles te adoran, Señor, los pájaros te cantan. Así nosotros, Señor, seguimos adorando. Aleluya. Ayúdanos, mi Dios. Dale el mejor aplauso que jamás le hayas dado, Rey de Gloria. Dáselo fuerte, dáselo fuerte. Él es digno de más. Aleluya. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Cristo está presente, amén. Tome su lugar, hermano, si puede, pero no deje de glorificarlo, amén. A mí no me interrumpe, que usted adore y alabe a su Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Qué bueno es Dios, amén. Qué lindo es el Señor. Amén. Dice la Biblia que Dios hace mucho más abundantemente de lo que le pedimos. Amén. Y Dios nunca se cansa de sorprendernos. Y la palabra, hermanos, que Dios me da esta tarde se llama: tú estás en su pensamiento. Amén. ¿Me le baja una, hermano? A eso. Una solamente. Amén. Tú estás en su pensamiento. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos, en Salmo 139. El hermano lo va a proyectar si gusta seguirnos en la pantalla. Si gusta usar su Biblia, también. Amén. Aleluya. Pero sonríe, hermano, Cristo le ama. Amén. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme.
Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y de delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Amén. La palabra de Dios, hermanos, en este salmo, según los historiales, dicen que David escribió este salmo en sus últimos días. El rey David escribe este salmo en sus últimos momentos, ya después de todas sus experiencias, de todo su caminar con Dios. Y dice que la Biblia dice que David murió ya de vieja edad, cansado, con frío. Amén. Pero lo interesante de la vida de David, cuando vemos toda su vida y vemos la razón por la cual David escribe tales palabras, es porque David vivió una vida extraordinaria. Amén. Y no solamente porque mató al Goliat, porque usualmente conocemos a David porque mató al Goliat, pero toda la vida de David. Amén. Y David, vemos que en este salmo, hermanos, está hablando de Dios de una forma muy explícita sobre su conocimiento que él ha adquirido en intimidad con Dios. Amén. Y él, al conocer a Dios tanto tiempo, de haber caminado con Dios tanto tiempo, se da cuenta y reconoce que Dios siempre ha estado atento de él. Amén. Que Dios siempre estuvo cerca de David, que Dios siempre estuvo escuchando sus pensamientos, que Dios siempre sabía lo que David hacía. Amén. Y lo interesante es que esto fue escrito cuando David está a punto de morir. Y para los que no conocen la vida de David, ¿qué vida, verdad? Dice la palabra de Dios que fue el menor de sus hermanos. Amén. La Biblia dice que David era un joven que trabajaba con su papá y cuidaba las ovejas de su papá. Entonces a David siempre lo tenían a un lado porque los hermanos de David eran guerreros. Era gente conocida, era gente de fama, los veían en las calles y los reconocían. Mas a David no. David era el hijo que nadie conocía, el que no sacan por feo, o sea, es el que está ahí escondido, aunque dice la Biblia que era de buen parecer, pero lo tenían escondido. Aún cuando Dios manda a su profeta a ungir a David, Saúl le dice que no tiene más hijos porque ni siquiera lo presentaron entre los hijos. Amén. Entonces, de su niñez, David experimenta rechazo, David experimenta soledad, David experimenta todo tipo de desprecios y todo tipo de cosas. Interesantemente, Dios pone sus ojos sobre este joven. Amén. Y la Biblia dice que Dios pone sus ojos sobre él, Dios lo escoge para un propósito, para un plan, y dice que Dios manda a un profeta a ungirlo, ¿correcto? Lo ungen y David sigue viviendo su vida normal. David sigue cuidando ovejas, David sigue haciendo lo suyo sin ninguna preocupación alguna. Y sucede el día que sus hermanos están en la guerra contra el gigante Goliat. Y el papá de David lo manda a David a mandarles queso. Amén, a mandarles sus lonches. Y dice que cuando les manda su lonche, él mismo se ofende por lo que el gigante dice, se llena de ira, quiere defender la causa de su Dios. Y Dios le da la victoria contra un gigante. Y todos glorificamos a Dios por este joven. Y todo el pueblo glorificó a Dios. Y toda la gente se volvía loca. Y cantaban cantos y decían, Saúl mató a sus miles, mas David mató sus 10,000. Amén. Y vemos el levantarse de un joven explosivo, un joven dinámico, un joven conforme al corazón de Dios. Y este joven camina con Dios y vemos cómo Dios va caminando con él cada paso. Cada paso, desde que huye del suegro. Usted conoce la historia. David pasa todo tipo de cosas. Después de haber tenido un buen lugar con el rey, su suegro lo quiere matar, se va y se esconde en cuevas, está huyendo, pasa hambres, pasa luchas. Y en todo este proceso David solamente sabe hacer una cosa: confiar en Dios. No sabe hacer otra. Amén. David, Dios lo pasa por muchas batallas, por muchas luchas, por un proceso súper difícil, pero vemos la mano de Dios en toda la historia. Y de repente Dios cumple su promesa con David, como Dios siempre cumple sus promesas. Y David llega a su reinado. David es rey de Israel, el hombre más poderoso, más amado, más apreciado y conforme al corazón de Dios. Este hombre llegó a un punto en su vida que muchos ni imaginarían llegar.
lo que no hizo otro en la historia. Amén. Y estando en su reinado, estando en su gloria, estando en su esplendor de rey, dice la Biblia que su ejército se fue a la guerra. Y él siempre era el capitán. El ejército no peleaba si David no iba enfrente, porque Dios entregaba a los enemigos en las manos de David, no más, porque Dios amaba a David. Amén. Y sucede que ese día le da flojera. No sé si la palabra sea mala, creo que en otros países es mala. En El Salvador es mala, no voy a decir. Pero le da pereza a David, o por cualquier razón, y no va a la guerra. Amén. Y dice la Biblia que él se paseaba sobre el techo del palacio. Y dice que mientras se paseaba sobre encima, vio una mujer desnuda bañándose. No sé si se bañaban afuera o una ventana abierta o cómo estuvo la cosa. El punto es de que vio. Y fue inevitable quitar los ojos. Porque dice la Biblia que se le antojó. Se enamoró de la mujer. Y dice que al verla y al gustarle tal mujer, y vemos cómo David tenía problemas con las mujeres, ¿verdad? Pero dice la Biblia que la manda a llamar, dice, tráiganme esa mujer. David se acuesta con ella, pero esta mujer es una mujer casada. Entonces David pues la manda a su casa y después se da cuenta que la embarazó. ¿Y qué hacemos con eso? Entonces David, ya en su maldad, en su corazón escurecido por el pecado que yo había cometido, dice que mandó a que al esposo, el esposo era uno de su ejército, era uno de un rango alto de su ejército, y él manda una carta y dice, lo más fácil no es matar al bebé, porque obviamente no va a matar al bebé. Se le hizo más fácil decirle, mejor voy a hacer que tu esposo se acueste contigo en los días que tiene de descanso. Pero este hombre era un hombre honrado y dice, yo no me voy a meter con mi esposa mientras el pueblo de Israel está pereciendo en la guerra. Me voy a abstener de estar con mi esposa. Y dice David, ya no funcionó el plan. No se acostó con su esposa. ¿Cómo le hago? En su desesperación de que van a ver su pecado, dice que escribió una carta diciéndole que lo mandaran al frente de la guerra para que fuera el primero que mataran. Entonces ya no solamente es un adúltero, sino que ya también es un asesino. Y David vuelve a su reino, ya no está casada, ya se murió su esposo, se la trajo a su casa y se casó con ella. Amén. Y llega el profeta Natán y le dice a David, lo que tú has hecho ha sido incorrecto, has pecado contra Jehová. David se arrepiente, usted conoce esto, solo quiero relatar todo. Y vemos cómo David cae de una gracia tan especial que tenía con Dios. Vemos cómo David cae de una amistad con Dios tan íntima. Pero aún así vemos la mano de Dios en su vida. Aún así vemos cómo Dios lo sigue protegiendo. Aún así vemos cómo Dios le sigue dando victorias. Y en todos sus fracasos, desde sus pecados, su asesinato, fue un mal padre. Sus hijos todos se rebelaron contra él. Sus hijos andaban haciendo maldades entre ellos. En toda su historia tuvo un caminar donde tuvo muy altas y muy bajas. Pero en todo eso Dios estuvo con él. Y la pregunta es, ¿por qué Dios estuvo con él? Si conforme a nuestra sociedad y nuestra cultura, el mundo cristiano nos dice que si tú cometes eso, Dios ya no quiere nada contigo. Nuestro mundo cristiano nos dice que si tú asesinas, no tienes perdón de Dios. ¿Qué pasa? ¿Por qué Dios seguía caminando con David? ¿Saben por qué, hermanos? Aleluya. Y dice la palabra de Dios en el versículo 6. Uno más, hermano Marielos. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y David se pregunta y dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? No puedo esconderme de Dios, dice. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si me voy a los cielos, ahí estás tú. Y si me bajo al Seol, al infierno, y hago mi estrado ahí, ahí estás tú. Amén.
dice, si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me van a cubrir, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no cubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Dice, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Entonces David dice, me doy cuenta que me has tratado de esconder de ti y me hallas. La oscuridad me cubrió y aún ahí tu luz resplandecía. Me pudiera haber ido al lugar más oculto donde ningún hombre me hallaría, pero tú ibas a estar. Dice Dios, me doy cuenta que conoces mis pensamientos, conoces mi corazón, conoces cómo ronco, conoces cuando me levanto, conoces cuando me siento, conoces cuando voy al baño, conoces cuando veo tele, conoces cada punto de mi vida. Dice, no tengo dónde esconderme, pero aun cuando pienso que sabes todas estas cosas, o sea, Dios sabe lo más feo de mí. Dios sabe aún lo que le oculto a mis padres. Dios sabe lo que le oculto a ustedes. Dios sabe lo que hago en intimidad y aún así me ama. ¿Por qué? Y dice, estos pensamientos son mucho, no entiendo, porque si realmente conoces lo que conoces de mí, no tienes por qué amarme. Dice, en oculto me has hecho. Dice tú, mis ojos vieron, mi embrión vieron tus ojos, dice, tú entretejiste cada parte de mi ser. Tú sabías lo que pusiste en mí, tú sabes lo que formaste en mi cuerpo. Y dice, y en tu libro está escrito todas las cosas que iban a hacer de mí y lo que yo iba a hacer. ¿Cómo? Sí, todo lo que usted es, lo que usted fue y lo que usted va a hacer, Dios ya lo tenía escrito. Entonces, las veces que usted le falló a Dios, Dios ya sabía que lo iba a fallar. Aún así lo amó. Las veces que la gente lo iba a lastimar, Dios ya sabía que lo iban a lastimar, pero Dios permitió porque sabía que usted podía. Las veces que usted se encontró en momentos tan oscuros, Él sabía que usted se iba a encontrar en esos momentos. Y dicen, bueno, entonces ¿dónde está mi voluntad? ¿Dónde está mi libre albedrío? Si Dios ya sabía y Dios ya escribió mi historia, entonces ¿dónde queda mi libre albedrío? La realidad es esta, hermanos. En cuanto tú tomas la decisión de irte a la izquierda, Dios ya sabe lo que sucede cuando tomaste esa decisión. Si tú, por tu voluntad, tomas la decisión de irte a la derecha, Dios ya sabe lo que sucede cuando te vas para la derecha. Pero Dios tiene un plan preparado para aquel que lo ama. Y dice la Biblia que Él mismo nos entretejió y Él conoce lo más secreto y íntimo de tu vida, tus dolores como tus errores. Y dice que aún así Él te escogió con un plan y aún así Él te trajo a su casa. Amén. Y los músicos se me durmieron. Hermana María dijo, músicos, no, pues eran otros. Amén, hermanos. Entonces, cuando pensamos en esto, David se admiraba y dice, no es posible que esto esté sucediendo. Dice, ¿cómo me puede amar tanto? ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Que, hermano, cometemos faltas delante de Dios. Y decimos, yo no soy digno, mejor que alguien más me sirva. Yo no sirvo para esto, mejor que otro. O a veces ni son los errores de uno, a veces son los errores de otro. Y dices, mano, él es cristiano, esto no es para mí. No, mejor en el mundo, ya no me hacían estas.
Pero Dios aún permite esas cosas para que entendamos su amor. Porque David escribió esto en el último de sus días. David le sufrió como padre. David le sufrió como rey. David le sufrió sus pecados. Pero al ver el amor de Dios hacia él, al ver su mano guiándolo cada camino, cada paso, en cada puerta que él abría, Dios ya estaba ahí. Se dio cuenta que nunca tuvo nada que ver con él. Se dio cuenta que estaba más enamorado de Dios en el último de sus días que cuando comenzó. Porque había visto un Dios que incondicionalmente le daba amor. Un Dios que no importaba su apariencia, no importaba lo que cargaba por dentro, Dios quería amarlo. Y mano, ¿cuántas veces no vemos su mano de esa manera? ¿Cuántas veces venimos delante de Dios quebrados, sin ganas de hacer nada, y Dios nos da paz? Y Dios te da la palabra que necesitabas, y Dios te levanta, y Dios te dice que está contigo, y nos damos cuenta que nunca nos ha dejado solos. Y David decía, mano, cuán grandes son tus pensamientos hacia mí. Cuando los cuento, se multiplican. Empiezo a decir, wow, Dios hizo esto, Dios hizo esto, y Dios comienza a hacer más, y más, y más, y más. Aleluya. Hermanos, cuando Dios toca una vida, Dios se aferra con esa vida, y Dios no te suelta, aunque tú te quieras soltar. Dios no le ruega a nadie para que le sirva, pero Dios te seduce a amarlo. Y no digo seducción sexual, sino que Dios te seduce en su presencia. Dios te va llevando con su aroma, y cuando menos te das cuenta ya no tienes otra cosa que hacer más que correr a sus brazos. Y te das cuenta que allá afuera sin Él ni nada tiene sentido, y las puertas se te cierran y el camino se te cierra, y te das cuenta que Dios estaba detrás de la puerta esperando a que reconozcas que sin Él no puedes. Y David veía todo esto y decía, ¿cómo es posible? Yo quiero irme lejos. No soy digno de venir a la iglesia, no soy digno de presentarme delante de Dios. Pero ahí estás. Dice, no más, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero hacer nada con Dios. Y Dios estaba ahí donde estabas diciendo eso. Ya no voy a hablar con la hermana porque no me habla de Dios, y cuando no te das cuenta, Dios está hablando de ti, te está hablando en directo. Hermano, nadie lo invitó aquí. Dios lo trajo. Nadie lo forzó a escuchar su palabra. Él mismo lo ha bendecido. Y cuando pensamos en su amor, y después de pensar en tal amor, cuando vemos los problemas ya no tienen sentido. Porque nos damos cuenta que todo lo que va sucediendo en nuestra vida es porque Dios ya está en el mañana, y en el mañana hay algo mejor que en el de hoy. Y como Dios ya está ahí, por eso te pasa por lo de hoy, para que estés preparado para lo que tiene mañana. Y yo veo puertas cerradas, pero detrás de la puerta Dios está preparando fiesta. Así me voy a explicar. Nunca vamos a entender a Dios. Y el día que usted lo entienda, créame que Dios va a cambiar todo. Y se va a dar cuenta que no conoce nada. Pero lo lindo es que usted es precioso para Dios. Que Dios tiene pensamientos sobre usted como nadie los ha tenido. Y que el deseo de Dios, nadie quiere ser famoso, le digo. Y como los pensamientos de Dios, hermanos, son para bien y no para mal, le tenemos miedo. ¿Saben por qué? Porque somos humanos y tendemos a hacer a Dios como nosotros somos. Si yo soy de una manera, tiendo a creer que Dios es más o menos igual. Es como usted es con la gente. Si usted es una persona que es de confianza, usted cree que todos son iguales. Y empieza a confiar en la gente hasta que lo traicionan. Entonces dice, ay, ¿cómo es posible? Yo nunca le haría eso. Pero porque uno piensa que todos son iguales a nosotros. Y muchas veces queremos hacer a Dios a nuestra imagen. Pero no podemos hacer a Dios a nuestra imagen. Nosotros somos la imagen de Dios. Amén. Entonces, como yo quedo mal con mis palabras, creo que Dios también me va a quedar mal con las suyas. Como yo tiendo a quebrar promesas, pienso que Dios también va a quebrar promesas. Como yo soy bien orgulloso para perdonar, siento que Dios dura mucho en perdonarme.
Ouch, hermano. Aleluya. ¿O me equivoco? ¿Verdad que sí? Como usted cuando le quedan mal ya no habla, ya no quiere saludar. Cuando Dios aparentemente parece que nos queda mal, ya no queremos saber de la iglesia. Y Dios, que conoce nuestros pensamientos, esto es lo más chistoso. Dios conoce nuestros pensamientos. Dice que antes de que digamos las palabras, Dios ya las sabe, hermanos. Hay cosas que nos han pasado, hermanos, que cuando menos nos damos cuenta decimos, ¿cómo supo la persona esta? Si yo apenas lo estaba pensando. Y es porque Dios ya sabe tus pensamientos y ya habló por ti. Amén. Me pasó algo bien chistoso y quizás diga, eso no fue Dios, hermano, pero para mí fue Dios. Yo tenía unas ganas de un jugo de guayaba. ¿En serio? Yo estaba soñando con un jugo de guayaba. Ya tenía 3 días con unas ganas y fue a una tienda y tenían de todo menos de guayaba. Y de repente vamos a la casa de una hermana, estamos todos sentados y a todos les ofrece soda menos a mí. Y a mí me saca un jugo de guayaba. Parecía comercial de Pepsi y dice, y le dije, hermana, qué ganas tenía de un jugo. Y me dice, Leo, Dios te ama mucho, porque en cuanto lo vi quise dártelo. Dios sabía que yo tenía ganas de un jugo. Y digamos, pero qué tontería, hermano, ¿cómo se le ocurre decir eso en el púlpito? Dios le interesa lo más pequeño de ti, hasta tus chantajes que a veces le pones. Porque si no le ponemos chantajes. No, nomás yo. No patalea porque ya está grandecito, pero si no aquí estuviéramos, ¿sí o no? Mano, le llenamos el altar de mocos a Dios para que nos cumpla. ¿Verdad? Yo les decía a los hermanos, el altar de Elgin está lleno de mocos de Leo. Le dije, 6 meses llorándole a Dios por una promesa. Está marca ahí, ya tiene mi nombre. ¿Por qué, hermano? Porque no es chantajista con Dios. Y somos de lo peor con Dios, hermanos. Porque a Dios es al que más le prometemos y al que menos le cumplimos. Pero aún así nos ama. La pregunta es, ¿usted sabe cuánto Dios lo ama? Porque es fácil escuchar estas palabras y decir, gracias Jesús, y salir de aquí y le llega bien la luz y, ¿por qué me has abandonado, Padre? ¿Qué pasó? ¿O no? Le paró la policía, Señor, pensé que era tu hija. Pero aún esas paradas de policía es porque Dios nos ama. Aún esos regaños y esos tropiezos es porque Dios lo ama. Estábamos en un restaurante el domingo y la hija de la hermana Carmen quería salsa porque veía que todos metían las chips en la salsa. Entonces le dieron una sin salsa y él no quería porque ella quería salsa. Entonces Carmen dice, dale poquita salsa para que prenda. Y le da salsa y la lleva. Y empezó a llorar, ya no quiere salsa. ¿Estuvo mal lo que la hermana hizo? No, porque dejó de menearse, se calmó y entendió que no le gusta la salsa. Hay veces que hay cosas que dicen, ¿por qué Dios permitió que me pasara esto? Pero muchas veces para que uno entienda. Porque si Dios te dice que no, no entiendes. Amén. Pero siempre hay preguntas sobre el amor de Dios, ¿o no? O a veces nos preguntamos y decimos, ¿por qué tanto que oro por esta causa y Dios no me ha contestado? ¿Cuántos tienen oraciones de meses y Dios no contesta? ¿Verdad que sí? Ahora, le voy a decir algo. Hemos orado por meses, ¿correcto? Y creemos que Dios es fiel. ¿Dios tiene la soberanía suficiente para decir que no? ¿Entonces por qué dice que no le ha contestado? ¿Qué tal si dijo que no? O ahorita no. ¿No puede Dios decir que no? No queremos que Dios nos diga que no, pero Dios puede decir que no. Porque si un hijo le pide un carro y tiene 14 años, usted puede amar a su hijo con todo su corazón, pero usted no le va a dar un carro, porque sabe que le está dando la muerte en llave. Dios hay veces que te guarda de tus peticiones porque no sabes lo que pides. Y como les decía a los hermanos en células, gracias a Dios que Dios no contesta todo lo que le pedimos.
si no anduviéramos con el novio equivocado. Si oramos por tontería, me dice, Señor, ese, por favor, ese. Y Dios te dice, no, ¿por qué lo quiero? Y después era un vago. Y Dios sabía por qué digo que no. ¿Sí o no? No me equivoco. Pero yo creo que hay algo mucho más que el no de Dios. La Biblia dice, Jesús dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo. Y no es como el mundo la da. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué Jesús ofrece paz si le están pidiendo cosas? Si usted le está pidiendo $500 a Dios para pagar su renta, y Dios le dice, Edith, te doy paz, ¿qué prefiere usted, los 500 o paz? ¿Por qué? Porque los 500 los va a usar para tener paz. Porque lo que le está quitando la paz es la renta o el bill. Hay muchas veces que Dios no te contesta con lo que necesitas, pero hace lo necesario, porque conoce lo más íntimo de ti. ¿Sí me voy a explicar? Su amor es tan grande, hermanos, que no logramos comprenderlo, porque como humanos no nos amamos como debemos, ni a nosotros mismos nos amamos. Entonces, cuando te hablan de un ser que te ama incondicionalmente, que entiende tus debilidades, que Él mismo te formó y te entretejió en el vientre de tu madre y conoce tu carácter, conoce tus luchas, conoce tus defensas y tus paredes que has puesto contra la sociedad por las cosas que te ha hecho el mundo, aún así dejamos que el diablo nos pisotee con culpa, con todo tipo de cosas. Pero Dios nos formó en sus brazos. Y el plan de Dios desde que te llamó por nombre ha sido mostrarte su amor y tener esa relación perfecta. Qué precioso. Entonces David no era el único confundido ante tal información, porque aún a mí se me hace incomprensible. Porque qué tan bueno es el diablo en hacernos sentir culpables. ¿Verdad que sí? Pero somos tan buenos para escucharlo. Es cierto, hermanos. Yo he estado examinando y he visto a más gente hablar del diablo de lo que habla de Jesús. Pasan al frente y hermanos, ore por mí porque el diablo me trae. Y hermano, ore por mí porque el diablo me hizo esto. Y digo, pues qué tan amigos del diablo son. Todo el día con el diablo, en la mañana con el diablo, en la tarde con el diablo, y ya son amigos. Nosotros no nacimos para conocer al diablo. Nacimos para conocer la gloria de Jehová. Nacimos para cosas más grandes. Dios nos entretejió y escribió en un libro porque usted es importante para Dios. El diablo es una miseria comparado a los planes que Dios tiene. Dios mismo permite que el diablo le ponga trampa porque Dios quiere hacer de usted algo mejor. Jesús en sus mejores momentos, en su ayuno de 40 días, permitió ser tentado. Digo permitió porque el diablo no mueve un dedo sin Jesús. En sus mejores momentos de adoración, en su mejor consagración. Y esos 40 días se hicieron los 40 días más gloriosos sobre toda la tierra. Porque dice la palabra de Dios que subió a la guianza del Espíritu Santo. Y dice, y bajó bajo el poder del Espíritu Santo. Fue muy diferente. Y todo porque en esas luchas, en esa batalla, suceden muchas cosas preciosas. Pero como humanos, no como humanos, como americanos, no nos gusta sufrir. No nos gusta que nos digan nada. No nos gusta que nos ofendan. Y mucho menos que Dios nos discipline. ¿Verdad que no? No nos gusta. Sabemos que es por nuestro bien, pero no nos gusta. Está como la mamá del comercial de los vegetales, ¿no? Dice, hijo, come, pero es por tu bien. Pero no queremos. Amén. ¿Cuántos dicen, háblame, Señor? Aleluya. Y el versículo 19, como que el canto precioso de adoración que David le está ofreciendo a Dios, como que toma un cambio radical. De repente como que se le fue a David y dice, de cierto, oh Dios, harás morir al impío. ¿Qué hubo? Está hablando
hablando de Dios lo amaba y que Dios lo formó, y de repente está diciendo que muera el impío. ¿Qué pasó? Dice, apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias, dicen ellos, contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, Jehová, los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Le está preguntando Dios algo ilógico. Acaba de decir que Dios conoce sus pensamientos. ¿Verdad que sí, Dios? ¿Verdad que los odio? Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. ¿Por qué, hermanos? Porque era tanto el amor que él estaba recibiendo de Dios, y estaba comprendiendo tanto el amor de Dios hacia él, que dice Dios, los que están en contra de mí se acaban de echar otro escorpión en la bolsa. Tus enemigos son mis enemigos, y los que te aborrezcan, yo voy a ir en contra de ellos. Señor, mata a los que están en contra de ti, porque no te entienden. Fue una explosión de ira al entender el amor de Dios hacia él, y al recordar cuánta gente desprecia al Señor. Y él explota, y después de haber pensado, dice, Señor, tú me amas, has hecho esto por mí, en mis faltas me has levantado, has estado conmigo. Y todos aquellos que te odian, yo también los odio. Tus enemigos son mis enemigos. Yo quiero conectarme tanto con tu corazón, Dios, que todo lo que a ti no te guste, a mí no me va a gustar. Que todo lo que sea de tu agrado va a ser de mi agrado. Quiero estar tan conectado contigo. Y después de David examinar todo y decir, Dios conoce todo de mí, termina el salmo y dice, examíname, oh Dios. ¿Cómo examíname? Si acaba de decir que Dios lo conoce todo. ¿Sí o no? Acaba de decir que Dios conoce sus pensamientos, sus palabras, cuando se levanta, cuando se sienta. Y le está diciendo a Dios, examíname. Si Dios ya lo conoce. Y conoce mi corazón. Dice, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Básicamente David está diciendo, Dios, tú me amas. Entiendo que me amas tal y como soy, porque tú conoces tal y como soy. Y cuando David dice examíname, no está hablando de que lo voltee a ver otra vez por si Dios se equivocó. David está dejando que Dios entre en su intimidad. Le está diciendo, Dios, entra a los lugares que no he dejado que nadie entre. Entra a lo más profundo de mi ser, en lo que oculto, en lo que escondo, en mi vida privada, en aquellos pecados que solamente yo conozco y no quiero que la iglesia los conozca. En esos examíname, Dios. Pruébalos. Y si algo no te gusta, mi Señor, guíame para hacer lo correcto. Porque me doy cuenta que tú no me vas a juzgar, porque tú me conoces. Más bien te intereso, me amas y te preocupas por mí. Y en ese pensamiento me da libertad de abrirme y decirte, Dios, a ver, examíname. Te dejo entrar a lo más profundo de mí, porque me doy cuenta que solo tú puedes arreglar mis caminos. Qué precioso caminar con Dios. Amén. Hasta este momento, David es reconocido en todo el mundo casi. Los judíos aún le celebran a este rey. Fue un personaje maravilloso. Y todo porque entendió el simple concepto de que Dios lo amaba incondicionalmente. De que Dios se preocupaba por él, aún en los detalles más pequeños. Cuando el Hijo de Dios, hermanos, entiende este pensamiento, la vida es tan hermosa. Tu relación con Dios es tan preciosa. Porque ya no vienes pidiendo perdón. Ya vienes para disfrutar un momento con papá. Ya vienes abiertamente y con confianza ante el trono de gracia, reconociendo que Él ha pagado el precio por ti. Y la vida, hermanos, tiene sabor, tiene vida, porque te das cuenta que Dios ya tiene tus días preparados y que lo mejor está por venir. ¿Por qué no das un aplauso al Rey? Entonces, hermanos, ¿a dónde iremos? Amén. ¿Dónde nos escondemos si Él nos conoce? Y miren, hermanos, esta es la realidad. David fue formado desde el vientre de su madre, igual que usted.
Pero ¿sabe que usted tiene una ganancia sobre David? Que Dios no solamente lo formó y lo creó para su propósito, pero aún cuando el pecado era dueño de usted, el Señor fue y lo adoptó con sangre. Y no sé si usted se da cuenta, pero los hijos que le nacen de su vientre son hijos, y salgan como salgan, usted los tiene que amar. ¿Sí o no? Si salen gorditos, si salen feos, lo que sea, no hay niño feo para su mamá, ¿verdad? Bueno, eso pienso. Pero los ama porque son suyos. Pero no puede cambiarlos, ni regresarlos, ni nada. ¿Verdad? Si le sale grosero, usted tiene que poner acción. Pero si usted adopta a un niño, usted lo escoge. Usted va entre tantos, ve sus características, ve lo bueno, ve lo malo y dice, este me lo llevo. Dice la Biblia que Dios nos adoptó. En otras palabras, de los millones y billones de personas en la tierra, Dios puso sus ojos en usted. Amén. Y ese privilegio es maravilloso. Que Dios de lejos nos haya visto entre tantos y diga, a ese quiero. Y movió todo lo posible para llamarte. Y cuando quisiste ignorarlo porque estabas muy ocupado, mandó a otra persona para hablarte. Y Dios insistió y insistió, y hizo cosas en tu vida, y vinieron problemas, y Dios te llevó al punto donde ya no podías resistir. Y te dice, mi hijo te estaba esperando. Y venimos ante papá como el hijo pródigo, Señor, no soy digno. Y Dios hace fiesta, Dios celebra, y estamos tan felices, ¿sí o no? Y es el momento más glorioso de nuestra vida, cuando entendemos que Dios nos escogió. Pero algo sucede con el Hijo de Dios, ¿verdad que sí? Como que de repente nos entra una idea loca de decir, soy cristiano y tengo que merecerme su amor. Voy a servir, voy a servir, voy a servir. Voy a hacer esto para que Dios me ame más. Y queremos como ganarnos su amor. ¿O me equivoco? Si no hacemos tantas cosas para ganarnos su amor, cuando usted peca, usted no va y le pide perdón a Dios. Usted se espera un tiempo y trata de servir como para ver si se calman las cosas. Y después ya viene y dice, Señor, hace una semana hice esto, para que a usted se le haga más fácil. ¿Verdad que sí? Porque así somos con nuestros papás, ¿sí o no? El hijo no le cuenta a la mamá nada. En la high school se echó un pico acá de marihuana y no le dice nada a la mamá hasta que ya tiene 30 años más. Cuando estaba en la high school me echaba mis toques. No importa, lo bueno que ya saliste de eso. Ya no importa, porque ya pasó mucho tiempo y que creemos que es lo mismo con Dios, ¿no? Dejan que pase un tiempo y después hablo con Dios. ¿Sí o no? Amén. Es triste, hermanos. Porque en Jeremías 2, Dios le reclama a su pueblo y le dice, ¿por qué te alejaste de mí? ¿Qué te hice? Les dice Dios. Que vieron en mí tus padres que no les agradó para que se alejaran. Porque Dios no nos hizo nada. El que falló fue uno. Dios no nos ha hecho nada. El día que Dios nos pague mal, váyase con gusto, hermano. Pero para que Dios te pague mal, no va a suceder. Entonces, excusa para no estar a tiempo con Dios, para poner a Dios en segundo lugar, para despreciar su amor y su sangre, no hay excusa. El Señor te ama. Y tengo 5 semanas hablándote de este amor, hermanos, y el punto que quiero que entiendas es que debemos de dejar de vivir como huérfanos, porque si somos hijos de un rey, Dios va a guiar cada uno de nuestros pasos. Amén. Y nuestras dificultades seculares, hermanas, no son nada comparado a lo que Dios tiene preparado. Hemos visto la gloria de Dios en formas incomparables. Y creo que apenas comienza esto. Amén. Yo creo, hermanos, que lo mejor realmente está por venir. Y miles de pastores te pueden decir lo mismo, pero yo te lo digo, no basado en mis palabras, sino que cuando entendemos tal amor, no puede venir otra cosa más que lo mejor. Amén. Entonces, aunque tú pienses algo de ti, Él piensa diferente.
Lo único, hermanos, que te hace fácil para las garras del enemigo, y esto te lo voy a decir sinceramente, es el orgullo. El orgullo automáticamente te pone aquí un target y te dice: ven por mi diablo. La humildad te defiende de todo el ataque del enemigo. ¿Usted cree que si usted es humilde lo pueden ofender? No ofende a nadie. Usted se ofende porque tiene orgullo. Si alguien falta a Dios y a usted le afecta, es porque usted tiene orgullo. Porque si usted es humilde, no le afecta. Si alguien lo mira mal, no le afecta. ¿Sí me voy a explicar? Aún en lo difícil como lo financiero, los problemas con sus hijos, si usted es humilde y reconoce su debilidad y que no hay poder en usted para salvar a sus hijos o para pagar el dinero que debe, esa misma humildad lo va a llevar a una plena confianza en Jesús. Pero como tenemos tanto problema creyendo, aceptando que somos débiles, aún con Dios somos orgullosos. ¿Por qué? Porque intentamos arreglarlo primero antes de correr a Dios, diciendo: yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y aún cuando venimos a Dios a decirle: no puedo, Jesús, le decimos oferta, como: Señor, si tú haces esto, te prometo hacer aquello. Es orgullo, como si de ti dependiera algo. Le decía a los hermanos ayer, cuando pecamos, si no le prometemos a Dios jamás hacerlo otra vez, como si pudieras dejar de hacerlo, mano. ¿Quién ha prometido dejar de hacer una falta que ha cometido? ¿Y quién ha podido dejarla? No. Entre más prometas, más te das cuenta que vuelves a caer en el mismo hoyo. Y Señor, otra vez, ya no lo voy a hacer, te prometo que voy a orar todos los días. Y otra vez lo haces. Porque hasta que no reconozcamos que solo Él tiene poder sobre el pecado y solo Él puede librarnos, y entiendas que en ti no hay ninguna habilidad para salvarte a ti mismo, Dios entra en acción. Oh, Dios es maravilloso. Y aún esto es proceso para nuestro crecimiento. Entonces, hermano, la conclusión de todo este mensaje es: Dios puede. Y no solo puede, pero quiere. La pregunta es: ¿se lo vas a permitir? ¿Vas a dejar de culparte? ¿Vas a dejar de caminar con la cabeza abajo, culpando al mundo, al pastor, a toda la gente, diciendo que es por su culpa? ¿O vamos a creerle a Dios? ¿O vamos a caminar con Dios? Y vamos a realmente creer que a pesar de faltas, a pesar de dificultades, Dios nos escogió y Dios no se equivoca. Dios no cometió un error contigo. Dios sabe lo que tiene preparado y el día de mañana va a ser un día mejor. Amén. Y con esa palabra, ¿por qué no te pones de pie? Y vamos a creerle a Dios esta noche. Amén. Yo creo, hermanos, que en tu libro el mejor capítulo está por venir. La llenura del Espíritu Santo va a caer sobre esta iglesia, hermano, en los próximos días, que no vamos a recordar los días de antes. La gloria de Jehová va a llenar a aquellos que estén creyendo esta palabra y vamos a ver milagros. Porque Jesús no prometió solamente tenernos dentro de una iglesia, Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y con eso, aleluya, dale un aplauso al que vive. Amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Hermanos, el Señor está presente. Yo no sé qué esté sintiendo usted, pero aquí está su altar. Pase y vamos a declararle al Señor en nuestro corazón. Vamos a decirle a Jesús: examíname. Amén. Venga y permita que el Señor lo llene. Permita que el Espíritu Santo lo llene.